¿Qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos para hablar un poco de la reseña o resumen de la primera unidad de este curso en materia de cultura de transparencia. En la primera unidad vamos a entrar en el estudio de qué es el derecho de la información. ¿Y por qué es importante el derecho de la información? Porque bueno, es la base de donde surgen otras instituciones que vamos a dilucidar también a lo largo y ancho de este curso, como lo es el derecho de acceso a la información pública, ya reconocido como una prerrogativa constitucional. Vamos a ver a la transparencia gubernamental como una obligación por parte de los entes gubernamentales. Vamos a ver también la rendición de cuentas y el gobierno abierto, que forman parte de ese derecho de la información, e incluso también la protección de los datos personales. No obstante, únicamente en materia de protección de datos personales, para este curso en particular, tocaremos el tema más adelante, desde luego, correspondiente a la clasificación de la información por confidencialidad. Bueno, dentro de este curso vamos a ver el concepto del derecho de acceso a la información, repito, como prerrogativa constitucional en favor de los ciudadanos mexicanos, establecida en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. A raíz de ello, vamos a ver cuál ha sido la evolución histórica del derecho, rápidamente cuál ha sido la evolución histórica del derecho de acceso a la información a partir de la reforma constitucional del año de 1978, en donde se incorpora en la Carta Magna esta prerrogativa constitucional. ¿Y cuál fue el devenir que siguió históricamente hablando a nivel nacional para que se incorporara en el texto constitucional hasta el año 2007, previa, desde luego, la creación en el año 2002 de la Ley Federal en materia de transparencia, acceso a la información pública, que tuvo como consecuencia la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, el otrora IFAI, hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Bajo esta lógica, vamos a analizar también cuál fue el devenir que siguió la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado de México en el año 2004, cuáles fueron los antecedentes de esta legislación, cuál fue cómo se encontraba diseñada dicha ley y cómo fue cambiando con las sucesivas reformas hasta llegar a la reforma constitucional del año 2013, que tuvo como consecuencia la creación de la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información, que eleva como máxima autoridad al Instituto Nacional de Acceso a la Información y también le brinda su autonomía constitucional. En el caso particular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México Municipios, obtiene su autonomía constitucional a partir del año 2007. Pero con este nuevo devenir, la ley local, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se adecuó en el año 2015 para homologarla con la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuáles son, digamos, algunas características importantes, además de elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información y de la creación de la Ley General? No solamente, como comentamos en un inicio, de que ahora el INAI sea la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información, sino también, en el mismo sentido, la incorporación, tanto en el régimen federal como en el ámbito local, de nuevos sujetos obligados. Sujetos obligados como los sindicatos, como los partidos políticos de manera directa, ya que anteriormente eran, antes de la emisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del año 2015, eran sujetos obligados indirectos, ONGs, asociaciones civiles, asociaciones políticas nacionales, que ya son también sujetos obligados, e incluso cualquier persona jurídico colectiva o persona física que reciba dinero del erario, es decir, que reciba un presupuesto público y que de igual manera ejerza actos de autoridad. En el caso particular
de la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido sujeto obligado prácticamente a partir de la emisión en el año 2004 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. Pero en aquel entonces, bueno, tenía un devenir en el cual la propia universidad era la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información para el proceso que se daba en materia de acceso a la información pública y transparencia, pero dentro de la propia universidad. A partir del año 2007 esto cambia y ahora sí, como organismo autónomo, tiene que, pues bueno, reportar, dar cumplimiento a las obligaciones tanto generales y específicas en materia de transparencia por la revisión y obligación que tiene frente a la autoridad de la materia, que es el propio INFOEM o Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y hoy en día también en materia de protección de datos personales. Bajo esta misma tesitura vamos a ver cuáles son las figuras importantes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de manera particular en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. La unidad de transparencia, que en el caso particular de nuestra institución se lleva a cabo por la Dirección de Información Universitaria, en donde se encuentra el licenciado Hugo Chaparro como titular, y también, muy importante, el máximo órgano a nivel interior de nuestra universidad en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales es el Comité de Transparencia, en donde participa de manera proactiva el señor rector, el señor secretario de Rectoría, obviamente la Dirección de Información Universitaria como responsable de la unidad de transparencia, y los servidores públicos habilitados, que son los intermediarios entre la propia unidad de transparencia y los solicitantes de información. Esto es importante porque no hay una receta para ser servidor público habilitado. No obstante, se busca que sean los titulares de las unidades administrativas de nuestra universidad. Pueden delegar para el cumplimiento de estas obligaciones a servidores públicos universitarios subalternos, sí, pero la responsabilidad sigue siendo de manera directa de ellos. En este sentido, quiero comentar que es un trabajo en equipo, tanto aquel que se realiza por parte de los servidores públicos habilitados, la unidad de transparencia, en este caso la Dirección de Información Universitaria, recalco, y de manera particular en el caso del señor rector y el secretario de Rectoría, que coadyuvan para dar cumplimiento no solamente a las obligaciones en materia de transparencia, sino también para el correcto cumplimiento del proceso de acceso a la información. En esta tesitura es importante hacer mención que dentro de este curso vamos a ver cuáles son las diferencias sustantivas entre derecho de la información y derecho de acceso a la información, ya que normalmente se tiene como sinónimo y no es así. Otro punto también importante es que vamos a analizar qué es el principio de máxima publicidad. Y el principio de máxima publicidad no es otra cosa más que la filosofía de buen ejercicio al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México y de todos los sujetos obligados para dar cumplimiento de manera cabal a el proceso de acceso a la información pública. Y en caso de que exista alguna duda de brindar o no cierta información, siempre y cuando no se caiga dentro de los supuestos de información clasificada como reservada o de información clasificada como confidencial, se privilegie el derecho del ciudadano para poder acceder a dicha información. En esta tesitura también es importante hacer mención quiénes son sujetos obligados dentro de esta ley. Ya mencionamos algunos, pero de igual manera recalcamos el caso del Poder Ejecutivo, sus organismos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, otros órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, el Instituto Electoral de la entidad, tribunales administrativos, y también, bueno, ya hicimos referencia a partidos políticos, ONGs, asociaciones políticas con registro ante el Instituto Electoral de la entidad o cualquier persona jurídico-colectiva o persona física que reciba presupuesto del erario o bien que ejerza actos de autoridad. En este sentido es importante hacer mención que los sujetos obligados cuentan con la obligación de dar cumplimiento de manera cabal
a las obligaciones en materia de transparencia, que es el publicar la información a través de la plataforma IPOMEX y en el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la plataforma que se tiene implementada y que por la Dirección de Información Universitaria y que pues incluso es evaluada a través de la norma ISO. Estas son algunas generalidades del curso que vamos a compartir con ustedes. Yo les invito a que se involucren de manera directa dentro del curso. Quedo a sus órdenes a través de la plataforma Seduca para cualquier aclaración, sugerencia o incluso regaño público. Pero bueno, lo importante es que ustedes se lleven un conocimiento que tienda a fortalecer sus actividades en el día a día como servidores públicos universitarios. Muchas gracias.